Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis en profundidad muy especial. Y para empezar, quiero que quienes nos escuchan imaginen la siguiente escena cotidiana en cualquier oficina. Vale, a ver qué panorama nos pintas hoy. Pues imagínate, un empleado llega a su puesto, digamos un lunes por la mañana, y descubre que durante el fin de semana el departamento de mantenimiento le ha instalado pues una pantalla de ordenador inmensa, Ujú. con una tipografía gigante. Y por si fuera poco, le han colocado una alarma con luces parpadeantes justo encima de la mesa. Madre mía, la discreción brille por su ausencia. Totalmente, o sea, de repente, sin que esa persona haya abierto la boca, toda la planta, todos sus compañeros deducen que tiene graves problemas de visión y de audición. Claro, es evidente. Y claro, la pregunta inmediata que surge al ver esto es, ¿constituye esto una medida legítima para proteger la seguridad de este trabajador? ¿O estamos ante una vulneración flagrante, una invasión masiva de su intimidad ante el resto de la oficina? Pues esa es exactamente la gran paradoja a la que se enfrentan las empresas todos los días. Es un tema que tiene tela. Ya, me imagino que no hay una respuesta fácil. No, para nada. Porque estamos hablando de un ecosistema laboral donde básicamente chocan dos fuerzas jurídicas monumentales. O sea, dos leyes de peso pesado en el ring. Exacto. Por un lado, tienes la obligación ineludible, por ley, de mantener a la plantilla a salvo de cualquier riesgo laboral. La empresa tiene que protegerte. Claro, y para protegerte me imagino que necesitan saber cosas de ti. Eso es. Necesitan información. Necesitan conocer datos íntimos sobre sus trabajadores para poder evitar accidentes. Pero, por otro lado, existe el derecho fundamental a la privacidad. El famoso Reglamento de Protección de Datos. Así es un escudo protector enorme que prohíbe explícitamente que nadie, y mucho menos tu jefe, indague en tu vida privada o en tu historial médico. Ya, o sea, te obligo a cuidarme, pero te prohíbo mirarme los datos. Es un callejón sin salida. Bueno, resolver esta tensión, lograr que el derecho a la integridad física y el derecho a la intimidad convivan sin destruirse mutuamente, requiere aplicar dos conceptos que son, digamos, la brújula para salir de este laberinto. ¿Y cuáles son? La necesidad y la proporcionalidad. Necesidad y proporcionalidad. Vale, pues precisamente para desgranar cómo opera esa brújula, creo que hay que empezar por el origen, ¿no? Claro, por el principio. Para entender cómo y por qué una empresa comienza a recopilar datos personales, primero tenemos que observar el mecanismo que abre esa puerta inicial, que no es otro que el propio contrato de trabajo. Efectivamente. La normativa laboral española, y hablo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es extremadamente rigurosa en esto. Exige a las empresas que elaboren un mapa detallado de todos y cada uno de los puestos de trabajo. Una especie de radiografía de la empresa. Exacto. Las compañías tienen que evaluar las funciones, el entorno físico y, por supuesto, los riesgos específicos a los que se expone cada persona que ocupa esos puestos. Y supongo que hacer un mapa abstracto no sirve de nada, ¿verdad? No, es que es materialmente imposible diseñar ese mapa de prevención sin tratar datos personales reales. Claro, tienes que saber quién se sienta en cada silla. Eso es. Es invisible proteger a un trabajador teórico. Hay que proteger a personas de carne y hueso, con nombres, apellidos y circunstancias muy concretas. Y entonces la empresa dice, bueno, pues voy a recopilar toda esta información. Sí, para anticipar los peligros. Y la verdaderamente importante aquí, y esto sorprende a mucha gente, es que la legitimación para recopilar esta información básica de prevención no requiere que el empleado firme un formulario adicional de consentimiento. Ah, ¿no? No, la propia naturaleza del contrato laboral, que lleva implícita esa garantía de darte un entorno seguro, ya otorga la base legal para ese tratamiento de datos. Vale, vamos a analizar esto. Porque planteado así, suena un poco inquietante para cualquiera de quienes nos escuchan. A ver, dime por qué. A ver, si alguien firma un contrato de trabajo, significa eso que está firmando un cheque en blanco. O sea, el mero hecho de formalizar una relación laboral le da carta blanca a la dirección de la empresa para escudriñar cualquier aspecto de la vida del trabajador con la excusa de la seguridad. Ya, entiendo por dónde vas. Claro, porque ¿dónde está el límite de esa curiosidad empresarial? Pues lo fascinante aquí es cómo el propio sistema legal acciona un mecanismo de contención automático frente a esa posible intromisión. No existe, bajo ningún concepto, una carta blanca. Menos mal.
Entonces, ¿quién frena a la empresa? Aquí es donde interviene de lleno ese principio de proporcionalidad y la calidad del dato del que hablábamos. La regla de oro establece que la empresa está autorizada a recabar única y exclusivamente aquella información que sea estrictamente indispensable. Indispensable para ese puesto en concreto, supongo. Exactamente. Ni un solo dato más. Te pongo un ejemplo funcional muy claro. Imagina que el Departamento de Recursos Humanos está evaluando los riesgos ergonómicos de un programador informático. Alguien que se pasa 8 horas sentado frente a un ordenador. Eso es. Pues necesitan conocer su postura, si la silla es adecuada, la altura de la pantalla, ese tipo de cosas. Lógico. Pero si en ese mismo cuestionario le preguntan por su historial de alergias alimentarias o si tiene antecedentes familiares de asma, ahí estarían cruzando una línea roja hacia la más absoluta ilegalidad. Claro, porque saber si es alérgico a los cacahuetes no tiene nada que ver con teclear código. Exacto. Esa información no aporta absolutamente nada a la prevención de riesgos de un trabajo de oficina estándar. La frontera de la privacidad la dibuja milimétricamente la necesidad objetiva. Queda claro entonces. El contrato actúa, digamos, como la llave que abre la puerta de los datos. Ajá. Pero la proporcionalidad es ese guarda de seguridad fuerte que se planta en la puerta para revisar qué entra y qué no entra. Es una muy buena forma de verlo, ¿sí? Sin embargo, toda esta información de la que hemos hablado ahora, la ergonomía, la silla, sigue estando un poco en la superficie. El verdadero conflicto, el choque de trenes, surge cuando cruzamos la frontera de la piel hacia adentro. Ya entramos en el terreno médico. Exacto, hacia la salud física y mental de la plantilla. Entramos de lleno en los famosos reconocimientos médicos. Que siempre generan mucho debate, por cierto. Muchísimo. La norma general en la legislación española, si no me equivoco, establece que someterse a la vigilancia de la salud es un acto enteramente voluntario. Sí, así es. Como principio general, el cuerpo de un individuo le pertenece únicamente a él, y nadie, ni siquiera su jefe, puede obligarle a someterse a pruebas médicas sin su consentimiento explícito. Es que la voluntariedad es el pilar central de la dignidad humana, ¿no? Especialmente en el entorno laboral. Totalmente. Pero como en todo, el derecho no opera en el vacío. Hay situaciones donde el ejercicio absoluto de tu libertad individual chocaría de forma catastrófica con el bienestar del grupo. Y ahí la ley tiene que intervenir. Eso es. Por eso la legislación contempla excepciones muy tasadas donde este reconocimiento médico deja de ser una opción, se convierte en una imposición obligatoria. Y entiendo que eso no lo decide el gerente por capricho. No. Requiere previo informe de los representantes de la plantilla y se da en 3 escenarios muy bien definidos por la ley. A ver, ¿cuáles son? El primero, cuando es imprescindible evaluar si las condiciones de trabajo están deteriorando la salud de un empleado en concreto. El segundo, cuando existen normativas muy específicas vinculadas a actividades de extrema peligrosidad. Trabajos con radiación, productos químicos y cosas así, me imagino. Exactamente. Y el tercer escenario, que es el más crítico de todos, se da cuando el estado de salud de un trabajador puede constituir un peligro real y tangible para él mismo, para sus compañeros o para terceras personas. Fíjate, esa idea del peligro para terceros me lleva a pensar en una analogía muy gráfica que creo que nuestra audiencia va a entender perfectamente. Es la misma lógica que opera en los controles de seguridad de cualquier aeropuerto. Ah, muy cierto. A nadie le gusta pasar por ahí. Claro, cuando viajas, lo último que te apetece es hacer una fila interminable, vaciarte los bolsillos, quitarte el cinturón, los zapatos. Que te cacheen si la máquina pita. Exacto, dejar que un escáner revise tu equipaje y tu cuerpo. Es una experiencia molesta, que invade tu espacio personal y tu intimidad de forma brutal. Sin duda. Sin embargo, todo el mundo acepta pasar por ese arco de seguridad. ¿Por qué? Porque la alternativa es inasumible. Si no se verifica minuciosamente a cada pasajero, el avión entero corre el riesgo de no llegar a su destino. Totalmente. Así que aceptamos una invasión controlada de la privacidad, porque el bien mayor, la supervivencia del colectivo, depende de ello. Entiendo que los reconocimientos obligatorios funcionan igual. Esa analogía captura a la perfección el espíritu de las excepciones legales. Piensa en las implicaciones prácticas de no aplicar esta norma en el trabajo. Ponme un ejemplo. Imagina un profesional que maneja maquinaria muy pesada, un operario de grúa, en el centro de una ciudad, o el maquinista de un tren de alta velocidad. Con cientos de pasajeros detrás. Exacto.
Si esta persona padece, no sé, una afección neurológica no diagnosticada que le provoca desvanecimientos repentinos y decide ampararse en su derecho a la privacidad para rechazar cualquier control médico, El riesgo deja de ser un asunto privado. totalmente. Su negativa podría desencadenar una tragedia terrible en medio de la ciudad o en las vías del tren. Claro. Entonces, la obligatoriedad, en estos casos, actúa como ese escudo del aeropuerto. Protege a la sociedad. Pero ojo, el sistema legal añade un matiz brillante para intentar mantener la dignidad del trabajador, ¿Cuál es ese matiz? que exige que incluso cuando el examen médico es obligatorio a la fuerza, las pruebas seleccionadas deben ser siempre las menos invasivas posibles. O sea, no pueden hacerte pruebas de más. Eso es, no se puede someter a nadie a un escáner cerebral complejo si con un simple análisis de reflejos o una prueba visual es suficiente para descartar el riesgo en ese puesto. Aquí es donde se pone muy interesante. Supongamos que este maquinista o este operario de la grúa finalmente pasa por ese reconocimiento médico, ya sea de forma voluntaria o forzosa. Vale. Le extraen sangre, le hacen las pruebas físicas. ¿Hacia dónde viaja toda esa información que es extremadamente sensible? Ujú. Esa es la gran pregunta. Claro, porque ¿acaso ese historial clínico tan detallado, con los niveles de azúcar, la tensión, los diagnósticos previos, acaba en el cajón de la mesa del director general de la empresa? Rotundamente no. La normativa que regula los servicios de prevención responde a esto describiendo una estructura que es muy particular. Cuéntame. A ver, la prevención de riesgos no es algo que haga la gerencia de la empresa de forma amateur. Se articula siempre a través de equipos multidisciplinares muy especializados. O sea, ¿médicos de verdad? Sí, en estos servicios conviven técnicos de seguridad industrial junto con profesionales de la medicina y la enfermería del trabajo. Y pueden ser de la propia empresa o subcontratados o compartidos. ¿Y qué pasa con los datos en esos servicios? Lo crucial aquí es el muro de contención legal. Independientemente de cómo se organice la empresa, el acceso a los datos médicos detallados, la radiografía completa, digamos, está absoluta y estrictamente limitado al personal sanitario. O sea, los médicos y enfermeros. Solo ellos. Ningún directivo, jefe de equipo o gerente de recursos humanos tiene autorización legal para cruzar esa barrera. Pero a ver, si la gerencia no puede ver la radiografía completa de la persona, ¿qué es exactamente lo que recibe la empresa? Porque tendrán que tomar decisiones, ¿no? Claro. La ley establece que quien dirige la empresa solo tiene derecho a conocer las conclusiones. Y aquí es donde entra la famosa metáfora del semáforo. Exacto. Es muy útil visualizarlo así. El personal médico procesa toda esa complejidad de la historia clínica y la simplifica en un panel de luces que mira el empresario. El empresario solo ve si se enciende la luz verde que indica apto o la luz roja que señala no apto. Tal cual. Quien toma la decisión de asignar una tarea o contratar no tiene la menor idea de cómo funciona el motor del trabajador por dentro, Ignora si tiene diabetes, si tiene problemas del corazón. o si sufre de insomnio crónico. Simplemente actúa en base al color del semáforo que le da el médico. Es una genialidad jurídica. Desde luego, porque permite a la empresa cumplir con su deber de seguridad sin vulnerar la intimidad de la persona. El médico es básicamente un traductor. Convierte el secreto profesional médico en una instrucción operativa básica para la empresa. Pero claro, la realidad de las oficinas y las fábricas rara vez es puramente blanca o negra, o en este caso verde o roja. Ahí le has dado. Existen infinitas zonas grises. Y es aquí donde la teoría del semáforo choca de frente con el día a día. Y es justo en esas zonas grises donde encontramos las fisuras de ese famoso muro de contención del que hablabas, lo que nos devuelve, de hecho, a la imagen con la que abríamos este análisis en profundidad. Ah, la de la oficina y la alarma. Exacto. Hablábamos de ese empleado al que le instalan una pantalla gigante y una alarma lumínica en su escritorio el lunes por la mañana. Sí, pobre. Las resoluciones de las autoridades en protección de datos reconocen que hay una excepción a esa ceguera del empresario, y es la adaptación del puesto de trabajo. Claro, el famoso apto con restricciones. Eso es, para que mantenimiento instale esa alarma visual, el servicio médico ha tenido que comunicarle a la empresa que el semáforo es un verde a medias y que esa restricción implica que el trabajador no oye bien. Y por eso necesita una luz. Exacto. Y yo me pregunto, ¿no resulta profundamente incómodo, casi paradójico, que el propio sistema legal, intentando integrar a un trabajador, acabe exponiendo su salud ante toda la oficina con ese mobiliario? Pues, si conectamos esto con el panorama general de los derechos laborales, vemos que el legislador se vio forzado a tomar una decisión salomónica. Ya, tuvieron que elegir el mal menor. Exacto. El principio general prohíbe revelar dolencias a la dirección, pero si esa prohibición fuera absoluta, inquebrantable,
La empresa jamás sabría qué modificaciones físicas necesita hacer para que una persona con limitaciones siga siendo autónoma. Claro, no podrían comprarle la pantalla grande si no saben qué ve mal. Eso es. Entonces, el sistema prefiere sacrificar una porción minúscula de privacidad, es decir, ese deducir que alguien pierde visión por el teclado que usa, antes que condenar a esa persona a la exclusión laboral. Ya, la alternativa sería despedirle por no ser apto al no poder adaptar el puesto. Efectivamente. Esa pérdida tangencial de intimidad es el peaje necesario en el camino hacia la verdadera inclusión en el entorno de trabajo. Bueno, visto así, es un equilibrio de fuerzas milimétrico. Ya tenemos claro quién maneja el semáforo y quién custodia el historial médico. Ajá. Pero si trasladamos todo esto al plano informático, a los ordenadores de la empresa, ¿qué mecanismos aseguran que esta información no se filtre? La ciberseguridad aquí es vital. Porque, a ver, guardar en un servidor o fichero de Excel las tallas de las camisetas del uniforme no es lo mismo que almacenar diagnósticos de enfermedades crónicas, digo yo. Ni de broma. El tratamiento técnico de estos datos se rige por un sistema de clasificación de riesgos muy estricto en España. ¿Cómo funciona? Cualquier archivo, sea físico o en un ordenador, que contenga información sobre enfermedades, discapacidades o historiales clínicos de la plantilla, entra automáticamente en la categoría de nivel alto de seguridad. Nivel alto. ¿Y eso en la práctica qué significa? ¿Más contraseñas? Significa muchísimo más que contraseñas. Hablamos de implementar encriptación avanzada, de mantener registros inalterables que auditen al milisegundo qué persona concreta ha abierto qué documento. O sea, un rastro digital absoluto. Exacto. Y además, aislar esos ficheros del resto de la red corporativa. Es como meter un documento en un sobre sellado dentro de una caja fuerte virtual a la que solo la medicina del trabajo tiene la combinación. Es como el historial clínico del centro de salud, vaya. Es que se rige por los mismos principios de autonomía del paciente que la sanidad pública. Es un territorio sagrado. Pero buscando información para el programa encontré un giro curioso en esta clasificación. A ver, sorpréndeme. Resulta que el simple dato del semáforo, ese veredicto escueto de apto o no apto que tiene el Departamento de Recursos Humanos en su ordenador, jurídicamente no se considera un dato de salud per se. Ah, claro, porque no revela la patología. Exacto. Como no dice si tienes asma o una fractura, ese fichero específico de recursos humanos solo requiere un nivel básico de seguridad. Sí, es una distinción legal importante. Aunque leí que la regla cambia si ese apto con restricciones va ligado a un grado de discapacidad oficial. Ahí sí. En el instante en que hay una minusvalía legalmente reconocida, el dato vuelve a escalar automáticamente al nivel alto de protección máxima. O sea que la protección se adapta dinámicamente. Totalmente. Y ya que abordamos cómo circula esta información, es fundamental detenerse en cómo los tribunales han resuelto los escenarios de traspaso de datos entre empresas. Uy, sí, porque ahí hay tela. Hay jurisprudencia muy consolidada que suele dejar a los trabajadores bastante perplejos, sobre todo respecto a las mutuas. Y empieza de cero en una nueva corporación, con la esperanza de tener un historial limpio, ¿no? Una pizarra en blanco. Pues resulta que si la nueva empresa trabaja con la misma mutua que la anterior, los tribunales permiten que la mutua informe a la nueva compañía sobre si esa persona es apta o no para el nuevo puesto. Utilizando la información de su trabajo pasado. Exacto, utilizando datos antiguos. Y todo esto sin pedirle permiso al trabajador. ¿Cómo es posible que algo así no se considere una vulneración abrumadora de la privacidad al firmar el contrato? Esa perplejidad inicial es la reacción más humana y lógica, pero es imprescindible diseccionar el matiz de estas resoluciones judiciales. A ver, explícamelo porque me cuesta verlo. La justicia no está, bajo ningún concepto, dando luz verde a que la mutua transfiera el historial médico a la nueva empresa. O sea, no mandan el expediente. Para nada. No hay traspaso de radiografías, ni de informes, ni de analíticas. La caja fuerte no se abre para el nuevo jefe. Vale. Lo único que se permite ceder automáticamente, sin consentimiento previo, es la conclusión final de aptitud, el color del semáforo. Y la razón de fondo responde, una vez más, a proteger la vida. Ponme un caso donde esto tenga sentido. Piensa en alguien con una lesión de columna severísima, documentada por la mutua tras un accidente laboral en su antigua empresa. Vale, tiene la espalda fatal. Si esa persona ahora es contratada por una nueva compañía para descargar camiones de gran tonelaje, el silencio de la mutua, escudándose en la privacidad, resultaría en una negligencia temeraria.
Claro, al primer paquete que levante se rompe. Exacto. Informar de la falta de aptitud no es un ataque a su esfera íntima, es lanzar un salvavidas preventivo. Le protege de una recaída que podría dejarle en silla de ruedas y protege la nueva empresa de un accidente cantado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que la necesidad de preservar la integridad física prima de manera aplastante sobre el papeleo formal del consentimiento. Así es la prevención por encima de todo. Y bueno, hasta ahora hemos configurado un tablero donde operan el empleado, el personal sanitario, la gerencia y las mutuas. Un tablero bastante lleno ya. Pero falta una pieza. En el día a día de las fábricas hay un último actor que asume un rol muy sensible: los representantes de la plantilla, los llamados delegados de prevención. Figura clave donde las haya. La legislación les da un poder de vigilancia extraordinario, otorgándoles el derecho de acceder a la documentación sobre las condiciones de trabajo para asegurar que todo se cumple. Y ojo, porque ese derecho incluye aspectos enormemente delicados. Los tribunales han ratificado que los delegados pueden examinar de primera mano los informes que se elaboran cuando hay un accidente de trabajo grave. O sea, leen el atestado completo. Sí, ven qué falló, cómo falló y qué consecuencias físicas tuvo para la persona accidentada. Esto sitúa a los delegados en una cuerda floja permanente. O sea, la carga psicológica sobre ellos tiene que ser brutal. No te lo imaginas. Porque, por un lado, tienen el mandato de proteger a sus compañeros. Si una máquina le amputa la mano a un operario, el delegado necesita leer los informes técnicos y médicos. Claro, para exigir a la dirección que cambie esa máquina y evitar otro accidente. Necesitan la realidad cruda. Pero, simultáneamente, la información que tienen enfrente es de un compañero con el que toman el café. Es información sobre la salud, vulnerabilidades o negligencias de alguien de su entorno cercano. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo el ordenamiento jurídico deposita una confianza ciega en estas figuras democráticas. Les da mucho poder, pero supongo que mucha responsabilidad. Draconiana, diría yo. Al acceder a esos informes, el delegado se convierte ante la Ley de Protección de Datos en un custodio de información sensible. ¿Y cuál es la contrapartida? La imposición de un deber de sigilo profesional inquebrantable, feroz. Son implacables al respecto. Esa información confidencial es solo munición para mejorar la prevención. Nada de cotilleos, entonces. Ni hablar. Emplear un solo detalle médico de un compañero para fomentar rumores de pasillo o usarlo en una negociación sindical para presionar constituye una infracción gravísima. Es que el delegado es como el vigilante supremo de la seguridad colectiva, pero sabiendo que está bajo la lupa estricta de la privacidad. Son los centinelas, pero con la obligación legal de tener la boca sellada. Tienen la combinación de los archivos, pero no el permiso para divulgar nada. Creo que este es el cierre perfecto para ilustrar la complejidad de este ecosistema. Hemos recorrido un camino larguísimo. Ha sido un viaje intenso. Desde cómo el contrato nos protege, pero nos exige abrir una ventana a nuestros datos. Cómo el personal sanitario actúa de traductor al idioma binario del semáforo. Cómo los directivos gobiernan a ciegas y cómo los delegados cargan con los secretos en aras del bien común. Es un sistema, lleno de fricciones. Pero diseñadas a propósito. Exacto, para que ningún derecho aplaste al otro. Funciona porque asume que la vida y la dignidad son las dos caras de la misma moneda. Pero, y esto ya para terminar, si echamos un ojo al futuro, o casi al presente de algunas industrias, este equilibrio de historiales estáticos en cajas fuertes está a punto de saltar por los aires, ¿no? Desde luego. Piensa en la irrupción de la biometría y los famosos wearables o dispositivos portátiles que se están empezando a incorporar al uniforme. Eso abre un escenario de ciencia ficción que me resulta abrumador, la verdad. Es que, imagínate, un casco de obra inteligente o un chaleco de logística que, mediante sensores pegados a la piel del trabajador, monitoriza la frecuencia cardíaca, los picos de estrés o la temperatura corporal. En tiempo real, segundo a segundo. Madre mía. Y la justificación de la empresa será impecable. Dirán, necesitamos medir esto para saber si va a sufrir un infarto o un golpe de calor y parar la máquina a tiempo. La tecnología ya permite pulsar el botón de pausa basándose en las pulsaciones de una persona. Pero claro, la frontera legal se difumina por completo. Claro. ¿En qué momento un dato de nivel alto, que debería estar bajo llave, se transforma en una notificación push que le parpadea en el móvil al supervisor de la fábrica? O sea, llegará el momento en que la urgencia innegable de salvar una vida justifique que tu jefe vigile en directo cada latido de tu corazón. Esa es la gran duda que nos depara el futuro cercano.
Pues esa es una reflexión monumental para cerrar nuestro análisis de hoy. Una tecnología que te puede salvar la vida, pero que a cambio convierte tu propia biología en un flujo de datos bajo la mirada de tu jefe. Sin duda es un debate crítico que quienes nos escuchan deberán plantearse muy seriamente la próxima vez que firmen un contrato o les den un uniforme de última generación. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente podcast.